Buenas noches, doctora. Buenas noches, compañeros. Voy a hablar acerca del tema del libro de la Sociología Jurídica de Pedro Pablo Hernández, el desarrollo del contenido y la generalidad de la sociología y su definición. Vamos a hablar acerca de la sociología, pero ¿qué es esto y por qué conlleva desde ese tiempos remotos a una sociedad que marca a otra sociedad? Bueno, pues esto nació desde cuando existía una monarquía dentro del marco de la religión católica. Se abrió una ley tipificada en donde había ya estado un estatus en donde se creaba una ley, alguien la hacía regir y los plebeyos la cumplían. Pues esto difiere desde hace mucha época antigua, pero en una época existió una persona que dijo, como es Durkheim, que al referirse a la sociología no dentro del marco como algo que estaba dentro del mundo, sino también como una ciencia que no establecía el comportamiento de otras ciencias. Las funciones de la sociología dentro del marco antiguo, medio y actualizado es mostrar las diferentes formas de arreglos de convivencia entre la gente, la sociedad y la comunidad. Pero la diversidad de movimientos sociales también ha traído conflictos civiles, técnicos y hasta penales, como es la delincuencia, las violaciones, el ámbito de la violencia intrafamiliar, la falta de respeto a los derechos de la convivencia de las personas, la gente y las comunidades, que incluso relacionan los sociólogos como problemas magnáticos dentro del ámbito jurídico o marca dentro del ámbito social. Pero ¿qué relación social tiene dentro del ámbito jurídico y acción social? Son dos cosas muy distintas. Las interrelaciones recíprocas entre la sociedad, entre personas o más. Es decir, que si una, dos o tres personas forman una comunidad, diferentes comunidades forman una sociedad y la sociedad conforma a un régimen que está establecido por un poder legislativo y ejecutivo. La sociología y lo que estudia con su importancia, y aquí aparece la semiótica. La sociología y su importancia es la ciencia que califica a la sociedad, porque socio es de sociología y logía que califica al mando de la regla o norma establecida ante la gente, ante la comunidad y ante la sociedad. Pero, ¿qué es la semiótica que influye dentro del ámbito sociológico? La semiótica es la ley de los signos que establece y prevalece a un ámbito que se puede comunicar desde tiempos remotos hasta la actualidad. En estos tiempos del 2023 también manejamos una semiótica entre seres humanos, comunidades o también de hecho del marco de la sociedad. Ahora la historia de la sociología jurídica y los fenómenos sociales. Si hablamos de fenómenos sociales, en la actualidad está enmarcada por diferentes fenómenos, como no solamente es la delincuencia, sino también la delincuencia cibernética, la delincuencia social y jurídica, que implica el estudio del comportamiento de una sociedad desde la antigüedad hasta la actualidad. Pero existe el espíritu de las leyes que establece una norma tipificada para hacerla cumplir y también cumplirla, a diferencia de lo que es en la Edad Media, en donde existía una ley que se hacía cumplir a fuerza con voluntad propia o involuntaria. La primera tentativa de la sociología, donde nace el poder legislativo y ejecutivo, enmarca también dentro de esto como una sociología en general, que es la que deriva la psicología, la medicina, la antropología y la biología. Son ramas que estudian el comportamiento de varios individuos establecidos como dentro de un marco social. Pero, ¿qué son los fenómenos sociales? Son aquellos que considerados en masa de conflictos que establece o daña a una sociedad vigente, perjudicándolo así para un comportamiento erróneo. Dentro de esto, de la época media, también se encontraba la época muerta para la sociología, que nace el renacimiento de las artes. Pero las artes es una ciencia que está muy alejada dentro del marco social, dentro establecido de un arte para una sociedad. La sociología jurídica como ciencia es la hija de la sociología en general. ¿Por qué? Porque se enmarca dentro de un marco: sociología jurídica, sociología social, sociología personal y dentro del marco de esto la sociología general. Es decir, que establece como sociólogos jurídicos a un deber que estamos establecidos para hacer cumplir la norma o cumplir a cabalidad o incumplirla. En caso de incumplirla, la sociología tiene la capacidad de poder regir dentro de un marco de castigo, por así decirlo, cómo se descubre las relaciones interpersonales, interfamiliares, interlaborales, etcétera, etcétera. La sociología jurídica y las tareas de la sociología jurídica es dentro del marco que está establecido. ¿Y por qué vincula el derecho? ¿Por qué vincula a un abogado a una sociología jurídica? Es que la sociedad también controla en la misma sociedad. Nosotros como abogados estamos llenos dentro de un marco del decálogo del abogado, que también tenemos una norma, un reglamento y una normativa para nosotros como comunidad de sociólogos o comunidad de abogados, o sea, defensores que podemos estar dentro del marco de la ley.
¿Qué es y quién es un sociólogo y concepciones jurídicas? Bueno, pues los sociólogos son aquellos que ayudan a comprender el ámbito del comportamiento social dentro del marco jurídico. Las tareas de la sociología jurídica también califica el comportamiento de conflictos o también de relatividades de causa o como efecto. En el año de 1975, Lozada dice que hay elementos teóricos que califican a la sociedad dentro del mando de que interrumpe o dignifica o califica y la beneficia, con una causa y un efecto. Si usted comete un delito dentro del marco tipificado, tiene una causa, pero si usted comete un delito que marca o daña a la sociedad, tiene un efecto, haciendo un rebote, una privación de libertad o sentencia de dogmática por diferentes legislaciones, sea ejecutiva o jurídica dentro de un marco o un estado. Y hablamos de esa concepción jurídica que está enmarcada también dentro de que es las concepciones jurídicas clasificadas por fenómenos jurídicos secundarios y fenómenos jurídicos primarios, que enfocan lo jurídico y la sociología como el marco que está vinculada. Es decir, la sociología jurídica es el comportamiento de la sociedad que enmarcada dentro de un reglamento jurídico o establecido por una ley. Gracias.